saludos de corazón desde Berlín y el Parlamento alemán. Es para mí un gran honor participar en esta conferencia tan importante. Y ahora voy a hablar en inglés. In the fourth year of the landmark peace agreement between the Republic of Colombia and the FARC guerrilla, we in Europe are following developments there with much desarrollos con mucha preocupación. Específicamente, la renuencia del presidente Iván Duque y su gobierno para implementar el acuerdo que está consagrado en la ley internacional, monitoreado por las Naciones Unidas, está poniendo en peligro la paz. La enmienda unilateral del programa de desarrollo con el enfoque territorial es un ejemplo de la violación persistente del acuerdo de paz. Es claro que el desarrollo rural, el subdesarrollo, la presencia de las Fuerzas Armadas, incluyendo las fuerzas militares en las áreas rurales, y la desigualdad son tres de los principales problemas que han contribuido históricamente al conflicto social y esas hostilidades armadas. Quisiera observar que el acuerdo de paz fue implementada a través de una movilización completa y la entrega de armas. Las antiguas guerrillas también fueron sometidas a la jurisdicción de paz y recientemente pidieron perdón a las víctimas del conflicto. Y al mismo tiempo, la implementación está siendo saboteada por el gobierno del presidente Duque. Por ejemplo, si vemos los intentos de cambiar el mandato de la JEP, que es la Jurisdicción Especial de la Paz, y las garantías de seguridad para los antiguos luchadores de la FARC. Y como todos saben, y como se mencionó durante mucho tiempo, muchas personas, como los líderes sociales, todos han sido asesinados y aparentemente motivados políticamente. En los últimos 4 años, 229 excombatientes de las FARC han sido asesinados y muchísimas gracias por este video tan impresionante que vimos anteriormente. Miembros de las FARC también fueron víctimas de unos asesinatos políticos y más de 200 personas políticas que pertenecen a las FARC siguen esperando su liberación. La fumigación del veneno en las plantaciones o cultivos de coca debe ser continuada y el gobierno va a implementar fuerzas armadas incluso contra los agricultores de coca en lugar de compensar a estas personas por la destrucción manual de sus cultivos estipulados en el acuerdo, y este fue una idea bastante progresista. La negociación de la paz con el ELN, la organización guerrillera, que fueron lanzadas antes del cambio de gobierno, ya han sido detenidas. La responsabilidad por la detención de este proceso de paz, por lo tanto, debe estar en la puerta del gobierno de Duque. Y depende de nosotros, a ustedes en Colombia y nosotros en Europa, de ejercer presión, de tener un proceso y llevarlo a su completamiento. Entonces, no debemos aceptar que el gobierno presente en Colombia pueda sabotear este proceso en la búsqueda de unos intereses políticos. Nuestra ruta es una lucha por la paz para Colombia, pero también para otras áreas de crisis en el mundo, en donde la experiencia de Colombia está siendo observando detenidamente. Esto también ha sido mencionado por el antiguo presidente y es un aspecto muy importante. Un punto importante desde mi punto de vista es que la implementación total y sostenible del acuerdo de paz entre la antigua FARC-EP y la República de Colombia es la clave para asegurar que la violencia no se incremente de nuevo y que el principio de la no repetición se mantenga. La sociedad colombiana debe superar el antiguo patrón del conflicto violento entre una oligarquía próspera y una mayoría marginalizada de la población. El legado que pesa tanto sobre las sociedades postcoloniales deben ser resueltas en un proceso transparente, gobernado por el Estado de Derecho, ya sea que Colombia se sobreponga de la violencia que ha sufrido su gente, dependerá sobre el acceso a las tierras. El Estado de Derecho también significa que los instrumentos judiciales del acuerdo de paz deben
ser aplicados incondicionalmente. El intento de minar la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo tanto, es escandaloso. Este desarrollo nos demuestra que el gobierno de Duque cree que puede dañar un acuerdo que fue con el Estado y no con un régimen en particular. Después de todo, es un acuerdo que está consagrado en la ley internacional, que ha sido y que sigue siendo monitoreado por las Naciones Unidas y por la comunidad internacional. Aprecio que el mandato de la misión de verificación de la ONU se ha ampliado desde ayer y aún necesitamos que la Oficina de Colombia de las Naciones Unidas y su alto comisionado para los derechos humanos que también se amplíe. Es imperativo que la implementación de este acuerdo sea externamente verificado. Nosotros en Europa, en donde también estamos preocupados por aprender del uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en contra de participantes en manifestaciones sociales recientemente. Por lo tanto, es inaceptable que el gobierno está considerando un acuerdo de cooperación con la policía colombiana. Otras de las condiciones para lograr una paz duradera es aislar los jugadores del gobierno que son responsables por las violaciones de los derechos humanos. Esta asistencia por parte de la policía colombiana, por lo tanto, envía una señal equivocada en cuanto a la inducción de Colombia como un socio global de la OTAN en la exportación de más de 320 millones de euros de armas alemanas en los últimos 15 años. Las armas alemanas y sus exportaciones han sido incrementándose a pequeña escala. Un escándalo y como la reventa de armas alemanas a Colombia a través de los Estados Unidos ha sucedido desde el 2009 hasta el 2012 y esto puede volver a darse en cualquier momento. Para ponerlo claramente, la paz no es posible con una fuerza policial que dispara contra los protestantes y los tortura. La paz no es posible sin un ejército que ejecuta a los civiles con impunidad. La paz tampoco es posible siempre y cuando existan cientos de activistas sociales y políticos y antiguos excombatientes de las FARC siendo asesinados cada año. Por el contrario, el gobierno federal de Alemania insiste que el gobierno colombiano busque el proceso de paz que Alemania ha venido ayudando financieramente. La asistencia financiera y otras formas de cooperación con el gobierno de Duque deben ser verificados. Si no ofrece seguridad para los antiguos combatientes de las FARC y los líderes sociales y no respeta los derechos humanos, entonces considero que es inaceptable que la Unión Europea siga contribuyendo con los fondos de paz que son exclusivamente controlados por el gobierno. Necesitamos más acceso a estos fondos a través de los movimientos sociales y comunidades locales. La Unión Europea y los países como Alemania que apoyan el proceso de paz deben canalizar más de los recursos directamente a los jugadores que están dedicados en la búsqueda de la paz. Desde luego, debemos continuar. Yo estoy completamente de acuerdo con todos los discursos que se han dado anteriormente. Debemos continuar buscando esa paz y debemos implementar estos acuerdos de paz. Pero, por lo tanto, necesitamos un monitoreo detenido de los Estados miembros de las Naciones Europeas y debemos hablar de nuevas misiones de verificación en estas regiones. Debemos mostrar que somos responsables por este proceso de paz. Vamos a poner a Colombia en la agenda en el Parlamento alemán para que exista más movimiento en la situación política actual en Colombia. El acuerdo de paz en Colombia fue asociado con demasiadas esperanzas y debemos seguir luchando por ellas, porque de lo contrario, Colombia también va a establecer un mal ejemplo para unos procesos de paz en otras regiones de conflicto a futuro en el mundo. Muchas gracias por su atención y manténgase saludables.